y el día de hoy vamos a estar presentando nuestro reto final de la materia modelación del movimiento en ingeniería, que fue la construcción de una catapulta. Las catapultas han sido muy prominentes a lo largo de los diversos años y usadas por varias civilizaciones, pero ¿por qué han sido tan relevantes? Las catapultas fueron el arma más utilizada en la Edad Media, y esto porque logran lanzar proyectiles muy pesados a distancias muy largas con una precisión muy específica. Y fueron creadas por los griegos alrededor del año 400 a.C. y estas han ido evolucionando a través de los años y han tenido diferentes desarrollos que han sido implementados por diferentes civilizaciones, y pues todo esto ha llevado a la creación de diferentes armas muchísimo más sofisticadas, como por ejemplo el cohete o el misil, lanzando proyectiles, o bueno, utilizando proyectiles muchísimo más peligrosos como las balas en vez de piedras. Entonces, ahorita son utilizados pues principalmente para fines educativos como este, y en nuestro proyecto lo que hicimos fue analizar los comienzos de la catapulta, analizar los diferentes tipos y las funciones de cada uno para poder llegar a uno, seleccionarlo, en base a este crear un boceto, construirlo y hacer 3 diferentes lanzamientos con objetos diferentes para poder hacer el tiro parabólico y analizarlo con Excel, Tracker y el método de Euler. La catapulta que elegimos se llama trebuchet, o también como la de contrapeso, que funciona mediante el impulso creado cuando la fuerza de gravedad hace que baje el contrapeso, y eso hace que se libere la palanca y el objetivo, y supuestamente es la más eficiente y más precisa. Las otras que pusimos, aparte de la trebuchet, la detención y la detorsión, que la detención se podría decir que funciona como un arco, y las cuerdas guardan energía cinética, y pues al momento de soltarlo pues libera el proyectil, y la detorsión funciona mediante la fuerza acumulada al momento de torcer las cuerdas, y ya para que lance el objetivo lo que hacemos es pues romperla, o en ese caso hay que desenredarla y hacer el proyectil. Bueno, las variables y parámetros, ¿cómo se logró? ¿Para qué son estas variables y parámetros? Bueno, principalmente como lo que queremos hacer es que a través de esta catapulta queremos modelar el tiro, o cómo sería el tiro desde el método de Euler o realmente a través del tracker. Lo que ocupamos es sacar las variables principales, que primero, en general, para hacer el cálculo sería el movimiento por la resistencia influenciada por la resistencia del aire. Tenemos la trayectoria cambia, pues dependiendo del ángulo en el que se tira, puede llegar a más lejos o puede hacer una forma diferente a un tiro parabólico. También tenemos que obviamente la catapulta al momento de hacer el lance, la fuerza está acumulada y luego la tira, y la energía potencial, pues esa misma energía que se almacena en el tiro. Hablando con la resistencia del aire, pues hubo varias variables, como el alcance horizontal, que pues es el alcance en el eje de X, es la distancia a la que logra llegar el objeto con el lanzamiento de la catapulta. También pues la altura máxima, que va a ser el punto más alto en el tiro parabólico, en el cual pues la velocidad es 0, y la velocidad inicial es pues la velocidad con la que despega de la catapulta del objeto. Y también en variables del movimiento ya del proyectil, ya no sin resistencia al aire, es sin resistencia, sería principalmente otra vez en horizontal el eje X, la distancia que recorre. La altura máxima, pues el punto más alto, como mencionó mi compañero, pues es la velocidad es igual a 0, y la velocidad inicial en la cual se empieza a lanzar el proyectil. Esas serían nuestras variables y parámetros de la catapulta. Bueno, cuando hicimos nuestro dibujo técnico, pues hubo varios factores que inicialmente no tomábamos en cuenta. Estos eran pues, cosas que no habíamos tomado en cuenta, como pues, la fuerza normal, cosas estas, pero en realidad lastimamos, pero como nos varía de pura concentración, ya que, pues como sabemos, va a ejercer cierta fuerza, entonces nuestra base no la podíamos hacer tan delgada porque si no esta se rompería. Y bueno, esta consta pues es una trebuchet y consta de un contrapeso el cual va a lanzar pues nuestra eslinga para poder liberarlo, y pues inicialmente lo habíamos hecho de 50 por 50, pero al ejercer esta fuerza notamos que necesitaba un contrapeso para resistir esa fuerza de centrípeta para pues que no se volteara o se cayera. Entonces
una cosa que se nos propuso fue hacer un carril más largo para que también se pudiera repartir el peso. Más aparte que en esta encima también llevaba un costal cuando ya era algo mucho más pesado. Y pues cuando empezamos a diseñarla, a través de un video pudimos determinar ciertos factores. Como el primer factor que descubrimos fue a qué peso tenía que llevar. Gracias a un video encontramos que tenía que ser 133 partes por la cantidad de peso que lleva o la cantidad del peso del objeto a lanzar. Y la parte del brazo, esta tenía que estar alrededor, o el pivote tenía que ser colocado a 3.75 partes por una para que el contrapeso se ejerciera bien y para que también con estos factores pudiéramos tener la mayor proyección, es decir, a 45 grados, que es la parte donde mejor dispara el objeto. ¿Por qué es a 45 grados? Le iba a preguntar eso al final, pero no. Pues bueno, en una... Quien sea puede responder también, ¿eh? Ajá. ¿De no? Hasta no solo para ello. Sí, es general. Las preguntas van a ser generales. Ajá. ¿Por qué 45 grados es el ideal? Bueno, porque es aquel grado que una está mejor distribuido entre X y Y, lo cual causa que el proyectil también salga en una dirección mejor. Y también porque, digamos, ¿puedo poner ejemplos? Cuando lo disparamos a 60, nuestro eje Y está más cargado, entonces lo cual causa que suba más, todavía más, pero no avance tanto. Entonces es donde podríamos decir que está mejor nivelado entre eje X y eje Y. ¿Pero por qué está mejor nivelado? ¿Pero ibas a decir algo? Bueno, yo al momento de estar haciendo los tiros, pues nos dimos cuenta, en el momento, nosotros, antes de que lo armáramos, estábamos comprobando el tiro, y como dice mi compañero, al momento de que hacía el tiro en 60 grados, la pelota hacía más así. Sí, eso lo entiendo. Pero a ver, para ayudarles un poco, ¿cómo sacaban la velocidad en X? La velocidad en X. Ajá. Es con coseno. Con coseno. ¿Y la velocidad en Y? Con Sí, seno. sí. ¿Qué tendrá que ver eso con que 45 grados sea el ideal? Lo cual causaba, bueno, pues ahí podríamos usar la hipotenusa. ¿Sí? O sea, es como si hiciera un triángulo. A ver, siento que tienes la respuesta en la línea. No, es que estoy pensando. Coseno. ¿Cuánto es coseno? Es que no sé, te da un número entero, no sé. Porque coseno y seno de 45 dan lo mismo. Por eso, porque quiere decir que es el ángulo en donde la velocidad en X y Y es la misma. Por eso se ejecuta mejor el tiro. No, y eso no también uno, así que pues. Adelante, continúe. Bueno, estas fueron las fotos del proceso. Cortamos madera. Estamos dejándola porque Ahí estamos. estaba muy estirada. Dejándola. Batallamos, bueno, para que las maderas pudieran pues, acoplarse, fue un poco batalloso. También a la hora de juntarlas, los primeros lanzamientos que utilizamos, al ponerle mucho peso, nuestra catapulta empezó a tambalear y se empezaba como que a caer poquito a poquito, pero Reforzamos la catapulta y pues nos ayudó. Sí, porque. También que fue un aprendizaje a través de materiales, porque en un inicio cuando llegamos por primera vez al laboratorio vimos que el material que había ahí realmente no era de la mejor calidad. Era muy delgado. era muy delgada. Eso hacía que al momento Por ejemplo, para la base la quisimos hacer pues, muy gruesa para que pudiera pues, aguantar Firmes. todo el- Y pues entonces también cuando fuimos a comprar la madera había madera con mucho ojo, se le nombra, lo cual causaba que esta se partiera. Entonces fue también un aprendizaje entre pues seleccionar materiales, seleccionar qué tipo incluso de clavos, herramientas, y todo esto era más factible. Porque incluso desde usar una sierra vimos que incluso algunas sierras estaban torcidas, lo cual causaba que nos dieran cortes más chuecos. Más chuecos, y eso tenía que muscalizarlo. Nosotros funcionaba muy bien. Bueno, ahora vamos a estar comentando sobre el análisis de las gráficas. Aquí se puede ver la comparación entre la gráfica de Tracker y la que hicimos utilizando el método de Euler. Pues primero con la de Tracker usamos diferentes herramientas como posicionar el eje. Aquí sale que la posición inicial es 0. Esto fue porque lo posicionamos justo en el momento en el que el objeto se despega de la catapulta. Pero esto llega a un punto, una altura un poco baja a comparación, pero esto se le suman los 2 metros de la catapulta. Llega a parecer Eso iba a decir porque estaban desfasados. Ajá. Sí, ajá. Sí, no, era de Utilizamos también para medir
la distancia, la altura, el ángulo, esto con todas las diferentes herramientas de tracker. Y pues el tracker manualmente seleccionando las diferentes posiciones en las que se iba moviendo el proyectil en los diferentes momentos del video. Con esto logramos hacer la posición y tener visualmente una parábola, y con estos datos logramos encontrar la posición de Y en cuanto a X, y esto fue lo que graficamos aquí. Bueno, cuando hicimos el método de Euler podemos notar que en un inicio pues la parte o la azul es la de Euler, y pues como podemos notar en una está muy diferente, pero como sabemos el método de Euler en sí nada más es una aproximación que se hace con base a los datos brindados, es decir, un coeficiente de arrastre, la densidad del aire, pero hay varios factores los cuales no podemos tomar en cuenta, que son los los naturales, ya que pues como podemos notar aquí tenemos resistencia al aire, pero también tenemos en consideración dirección del viento. Sabemos que la densidad del aire en Monterrey cambia, como hoy llovió, ese día estuvo muy soleado, entonces puede variar mucho. También el tracker toma en cuenta que el objeto es un objeto denso desde el inicio hasta el final, entonces mantiene la misma forma de todo el trayecto, lo cual es irreal porque también nuestro material era un material suave y maleable, lo cual podía causar que al aventarlo generara cierta deformación y generara una forma más elíptica y no se mantuviera con esta forma esférica, lo cual causa que también no se eleve tanto, y estos son factores naturales los cuales nos causan que también no tengamos una parábola perfecta, y también hace que en la naturaleza o en la vida real no se pueda tener una parábola perfecta. Y por ejemplo, los puntitos están un poquito más cerca de la tabla de Euler, pues el intervalo de tiempo lo tenemos que hacer muy chiquito para que los puntos sean más allegados hasta crear que pues en sí una línea. La siguiente. Esta es la gráfica pues, del objeto 2. Esta pesó 70 gramos, este objeto. Y al inicio, como grabamos el video en otra dirección, bueno, o sea, el tracker te lo mide lo mide de izquierda a derecha, pero como nuestro video iba de derecha a izquierda, nuestros valores de X estaban de forma negativa. Entonces, pues lo que hicimos fue quitarles el signo o multiplicar todos por menos 1 igual, para que pues menos y menos hiciera más, y así los valores de X también salieran pues positivos. ¿No? Pues sí. Bueno, Esa gráfica siento que se parecen mucho, pero la distancia de pecado. pero es por lo que dijeron de la, Sí, que agarró Ah, el sí. porque se ve muy homogénea Sí, se la nota la separación. forma. Sí. No, Bueno, sí, exacto. Esa se parece más que la anterior. sí, bueno, Sí, esta fue como es manual, también te salen pues un poco Sí, está medio raro eso. Pero fuera de eso, Pero sí se ve. el espaciamiento se hay ve relación. medianamente uniforme. Sí. bueno, aquí lo que podemos notar que, si usamos otras catapultas como la de tensión o la de torsión, pues lo que normalmente pasa es que al lanzar objetos más pesados o más livianos, estos van a llegar más o menos lejos. Pero ¿por qué con la trebuchet, si notamos en las dos gráficas, estamos llegando más o menos a la misma distancia? Es porque a través del peso que intercambiamos se le va sumando más peso, lo cual causa que se pueda seguir aventando a los 45 grados y también pueda mantener esa distancia. Claro, como sabemos, el peso sí afecta porque pues puede avanzar a través del viento de una manera más fácil, pero aún así podemos ir reponiendo el peso y pues va afectando un poco para poder llegar más lejos. Y ya por último sería un poco rara la gráfica, sería la gráfica del objeto 3, en este caso fue una pelota de 250 gramos. Aquí podemos ver una gráfica en la que fue la realidad que se hizo a través del tracker con los valores de X en Y y Y. Y en este es el método de Euler que se ejecutó. Al momento de hacer, voy a volver a repetir, porque tenemos los dos valores diferentes, al momento de hacer el tracker, si yo marco que en esta donde está lanzando apenas el proyectil, lo detecta como si fuera desde el suelo, pero pues la realidad es que no está desde el suelo, entonces esto sería como ponerlo más encima
y como vemos la realidad no es tan parecida en el caso, o sea, la distancia llega a lograrlo, pero la parábola más o menos no se marca igual. Entonces todo esto creo que se debe un poco a que el método de Euler sí toma en cuenta estos factores y aparte la deformación del objeto no lo toma. Entonces en realidad no quedó tal cual como era. Ok, ya la última diapositiva, ¿no? Sí. Lo que veo aquí. Bueno, siguen conclusiones, Ya, pero pues es lo que están hablando. Y ahorita como conclusiones, las preguntas que les voy a hacer.